Bueno, pues aquí el tiempo es valioso. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio. Sean bienvenidos al seminario de La realidad con el COVID-19, organizado por el Colegio de Profesionistas de Médicos de Empresa, en conjunto con FENASTAC y la empresa CESAIN. La finalidad de este seminario fue invitar a expertos para que nos compartieran su experiencia, su amplia experiencia en el área, con este nuevo modus vivendi al que nos hemos estado adaptando, ¿no? Estoy segura que esta mañana va a ser de gran provecho. Les agradezco muchísimo a todos. Estuvieron muy atentos desde muy temprano en la conexión. Y definitivamente a los ponentes siempre a su disposición y su tiempo. Y bueno, a continuación le abrimos el micrófono a la doctora Osana, nuestra presidenta de la federación, que siempre está apoyándonos, lo cual le agradecemos muchísimo. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en este día tan temprano. Me da mucho gusto que estén conectados todos ustedes y me da más gusto que estemos realizando este seminario prácticamente organizado por CESAIN en conjunto con el Colegio de Querétaro. Realmente han hecho mucho esfuerzo durante esta pandemia para llegar a todas las personas de ahí de Querétaro con webinars muy seguido. Sin embargo, esto es muy importante porque nos habla de la parte medular de la pandemia. Es por eso que FENASTAC se une a este objetivo y les apoya con esta parte de la conjunción y trabajo en equipo. Pues felicidades a todos ustedes por estar aquí, felicidades al Colegio de Querétaro y nuevamente a CESAIN. Agradecemos todo el apoyo que ha otorgado tanto el Colegio de Querétaro como a FENASTAC. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias a los ponentes, doctor Jorge Morales, por su participación. Y pues bueno, como lo dice la doctora Jenny, el tiempo es oro. Bienvenidos y que sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, arrancando con la orden del día, el doctor Jorge Morales es un gran amigo y siempre nos apoya. Va a iniciar el tema con el respuesta al COVID y nos va a compartir su experiencia, las estrategias de la empresa en la nueva normalidad. Doctor, muchísimas gracias y adelante, es todo suyo el auditorio. Gracias, doctora. Vamos a empezar con esta presentación. Gracias por la invitación y gracias por permitirme estar con todos ustedes. Bueno, la agenda es que vamos a ver objetivos de la estrategia de intervención, entender la condición y cómo proteger a la organización, cómo se comporta la enfermedad, cómo diagnosticar en forma temprana los casos, el comportamiento epidemiológico, vacunas y medicamentos, los efectos psicológicos y esta nueva realidad hacia el futuro. Y nuestros objetivos en todas las empresas son básicamente mantener un medio ambiente de trabajo saludable, reducir la transmisión entre empleados, mantener funcionando las operaciones del negocio, el conocimiento científico, experiencias previas y regulaciones nacionales que deben ser aplicables en cada caso. Esto que ven aquí es el timeline, cómo fue ocurriendo la pandemia a lo largo del tiempo, desde que fue diagnosticado a través de 41 pacientes y se identificaron hasta la actualidad. Y déjenme decirles una cosa. Si ven ahí hay una fecha marcada en rojo. Y esa fecha es la fecha de febrero 7, donde un doctor chino que se llama Lin Weiliang murió. Y murió porque, no sé si sepan, pero él fue el primero que descubrió que había una nueva enfermedad diferente de las demás, causada por un agente al cual no conocía. Esos 41 pacientes en ese momento prácticamente lo tenía y trataban de descubrir es totalmente diferente. Él lo comunicó a las autoridades desde antes y trató de que hicieran un rastreo de las gentes que padecían esa enfermedad, hicieran una búsqueda de los contactos, etc. Pero lo único que logró desafortunadamente fue que lo despidieron del trabajo. Que lo despidieron del trabajo y que como vieron unas semanas después, falleciera. Y falleció precisamente por haber adquirido el SARS-CoV-2 y padecer la enfermedad conocida como COVID-19. Entonces es una lástima que una persona que tuvo la iniciativa de poner en alerta a todas las autoridades y a los servicios médicos,
pues al final del día terminaran sus días falleciendo por la misma enfermedad. Y si ustedes ven aquí, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica el problema no empezó desde el principio, el problema empezó realmente en marzo. En marzo es cuando empiezan a subir los números de casos exponencialmente, hasta llegar actualmente en donde 2 países de Latinoamérica, Brasil y México, están entre los países que más fallecidos han tenido por causa del COVID-19. En esta gráfica de la derecha se ven los fallecidos hasta el día de ayer, y en la de en medio se ve, es una tasa que relaciona el número de muertos con la población. No me gusta la relación entre el número de muertos y el número de positivos, porque eso es totalmente falso, sobre todo en países como México, donde no se hacen muestreos en la gente, no se identifica quién realmente tiene el virus, sino, y las autoridades solo reportan lo que ellos encuentran y ni siquiera reportan lo que encuentran en los laboratorios privados. Entonces, esa tasa de mortalidad de México del más del 10% pues es totalmente falsa. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad que no debe estar muy separada de los demás países, pero lo que pasa es que tenemos muchísima gente contagiada que no ha sido identificada. Y ese es uno de los principales gaps que tiene México. No tenemos idea de cuántas personas infectadas hemos tenido en el país. Pero la mortalidad es más difícil de ocultar, entonces por eso un índice importante para manejar esto es la mortalidad. Y ahora van a ver ustedes que esta es la mortalidad a lo largo del mundo y van a ver que pues siguen creciendo los casos y no se ve un control muy cercano de la pandemia. Lo único que va cambiando es dónde está el principal impacto, en qué región. Entonces esta tabla les ayuda a encontrar que el principal impacto al principio fue en Europa. Y ven que desde el principio en Asia hubo un impacto, pero no tan alto, y después se empezó a ver un impacto en Europa muy importante al mismo tiempo que había en Asia. Y empezaron a ver los primeros casos en Latinoamérica. Y así fuimos avanzando a través del tiempo, hasta que en la actualidad los principales números de casos son en los países americanos, incluyendo Estados Unidos, y los países latinoamericanos. Entonces la primera medida que tomamos siempre fue pues, ya no viajar porque precisamente el origen de la pandemia, el primer caso que encontramos en México, pues fueron de personas, y curiosamente fueron 2 médicos que regresaron de Italia, donde habían ido a tomar un seminario, un congreso, y uno se enfermó y llegó a la Ciudad de México y el otro se fue a Sinaloa, y los 2 pues contagiaron a mucha gente. Entonces, lo primero era reducir los viajes, parar los viajes, tanto de personas que irían de México a otros países como los que venían de otros países. Era muy importante porque nosotros somos una compañía global que tenemos negocios en todo el mundo y la gente viaja constantemente por todo el mundo. Y si vemos ahora, pues la realidad nos habla de que la mayoría de los aeropuertos, como pueden ver aquí, están cerrados. Todos los que están pintados de azul son aeropuertos que están cerrados, no se puede navegar por ahí. Y sin embargo ven que los verdes, por ejemplo, el verde claro, son aquellos que están abiertos, pero con ciertas excepciones. Ustedes tienen que llegar con una prueba PCR negativa, etc. O sea, restricciones. Y el que está en verde oscuro es aeropuertos que prácticamente están abiertos totalmente. Están abiertos totalmente, como el caso de México, como el caso de Ecuador. Siguiendo adelante, vamos a ver que al principio, y esta fue una de las principales enseñanzas y de las cosas que hicimos diferente, fue que el Instituto Mexicano del Seguro Social se había visto afectado por 3 brotes de COVID en hospitales
Específicamente, lo que nos preocupó fue el Hospital General Regional número 72 de Tlalnepantla, porque uno de nuestros empleados fue a dar ahí, al final, fue el primer caso que tuvimos. Nosotros desde el principio pusimos a la entrada de los sitios, de acuerdo a los padecimientos que había y la información que había sobre el cuadro clínico, pues poníamos barreras para que la gente se le tomara la temperatura, llenaran un documento para poner los síntomas que tenían, etc. Y si tenían algún síntoma, pues no se les dejaba entrar y se les mandaba atención médica al Seguro Social. Muchos de los trabajadores tienen también seguro de gastos médicos mayores, de los técnicos, de los que trabajan son sindicalizados. Algunos lo toman y otros no lo toman porque tienen que poner una cantidad extra. Realmente la cantidad que tienen que poner extra es mínima, pero algunos ni siquiera eso quieren poner, entonces no lo toman. Entonces hay de los dos tipos, había en ese momento de los dos tipos, los que lo tomaban y los que no tomaban. Tuvimos un paciente que llegó con algunos síntomas y entonces le regresó para que tuviera atención médica. Fue al IMSS, se le hizo la primera atención y ahí resultó con pues prácticamente en urgencias lo trataron y todo bien, inclusive la gasometría estuvo bien, pero la saturación de oxígeno estuvo bien, todo estuvo bien. Entonces lo dejaron ir, se fue, pero él se mantenía con febrícula por las noches, así lo informaba por teléfono nuestro médico del sitio, y así fue avanzando varios días con febrícula nocturna, hasta que fue a ver a médicos, se le informó que por qué no había médicos privados, fue a ver a 2 médicos privados, uno de ellos no muy bueno, el otro en un hospital ya lo atendieron mejor, y decidieron tomar una placa de rayos X, donde encontraron al parecer un pequeño foco neumónico en la base de uno de los pulmones, y además encontraron un hallazgo que fue cardiomegalia, y el infectólogo, el radiólogo nos dijo, pues es que esto probablemente sea por hipertensión. Yo fui a buscar en su file médico y no encontramos ningún dato de hipertensión. Y bueno, pues tendrá cardiomegalia. Y entonces pasó otro día y nosotros decidimos entonces mandarle a hacer un PCR. En esos momentos hacer un PCR era prácticamente muy difícil porque no había, casi nadie lo hacía. Y cuando lo hacían se tardaba mucho en entregar los resultados. Pero finalmente logramos que le fueran a tomar la muestra para un PCR, pero no nos entregaron los resultados de inmediato. Entonces, ese día que le entregaron el PCR, por la noche se sintió un poco mal y entonces fue a urgencias. Y llegando a urgencias decidieron internarlo en esta clínica 72 del IMSS. Él pasó la noche ahí y en la mañana siguiente, en la madrugada, falleció. Entonces, bueno, ¿cómo falleció si no estaba tan mal? Y la que resultó es que en estos hospitales era realmente una diseminación del virus total, que inclusive vieron abajo donde dice que aparte de que iban muchos pacientes contagiados y no tenían la capacidad para manejarlos, hubo 24 casos positivos del propio personal del hospital, de los cuales 19 eran personal médico. Y fíjense lo que dice al último. Y el contagio se originó fuera de las instalaciones. ¿Y saben por qué dice eso el periódico? Porque el director del IMSS, Zoe Robledo, dijo que ellos se habían contagiado fuera. ¿Con base en qué? Pues quién sabe. Nada más para tapar clásica comentario de político, nada más para cubrirse de que no hubiera ocurrido en el propio hospital. Pero realmente había una carga viral ahí dentro del hospital fortísima, todo el mundo resultaba contagiado. Y bueno, nuestro paciente ahí seguramente tuvo mayor exposición al virus y falleció en menos de 24 horas. Ante esa situación, y vean, esto es una realidad. Esto fue publicado en Reforma el 11 de marzo y dice que la mortalidad en los hospitales del IMSS de los pacientes de COVID-19 graves era del 43.8, estoy hablando de los de terapia intensiva. En IMSS Bienestar 33.8, etcétera, y en los privados era 15.8. Es una tasa de mortalidad mucho más baja.
Pero si ustedes se van a lo que está pasando actualmente, esto fue publicado el 16 de septiembre. Y vean, el 16 de septiembre ven que el IMSS sigue teniendo alta exposición, el ISSSTE también, y alta mortalidad. Y vean cómo los privados ya andan en el 4%, mientras que en el ISSSTE y en el IMSS siguen altísimos. Y eso nos hizo, bueno, desde el principio nos hizo platicar con los líderes de la empresa y decirles, ¿saben qué? No podemos dejar que la gente vaya al seguro social. Y muchos líderes dijeron, bueno, pero ¿por qué? Si les ofrecemos el seguro y no lo toman. Pues sí, pero entonces hay que hacer un esfuerzo porque se los cubramos nosotros. Y ellos dijeron, pero eso no es correcto, ¿por qué nos pagan su cantidad y nosotros no la pagan? Digo, tenemos que buscar una forma. Y afortunadamente ellos fueron sensibles y decidieron pagar la diferencia del seguro como un incremento salarial, pero tiene que ser usado exclusivamente para el seguro. Y de esa manera los que ya estaban pagando pues recibían ese dinero adicional porque ya lo pagaban, y los que no lo pagaban pues se les aumentaba el sueldo, pero lo tenían que usar para el seguro. Y entonces ya todos quedaron cubiertos con un seguro médico privado que ayudó a que fueran a los hospitales privados a poder una atención de mucho mejor calidad. Entonces, entender qué es el coronavirus pues sí que ver con todos los antígenos que es esa de color morado, pero también hay otras proteínas que son importantes. Doctor Morales, no le estamos escuchando, se está escuchando distorsionada su voz y de hecho se congeló la pantalla. A ver, ahí a lo mejor la conexión. Vamos a ver. Se salió, vamos a volver a reiniciar. Hola, ¿me escuchan? Listo, doctor, lo vemos ya en movimiento y parece que sí se escucha ¿En qué correctamente. momento dejaron de escuchar? Después de que bajan las privadas la letalidad al 4% y continúan en el IMSS e ISSSTE 40 y 30 y pico por ciento. La slide anterior. Ahí está. Bueno, entonces, por esa razón cambiamos el seguro de gastos médicos mayores y las autoridades de la compañía decidieron cubrir a aumentar el sueldo a las personas de la misma cantidad de lo que costaba el seguro, pero el compromiso con los sindicatos fue que ese dinero lo tenían que usar para cubrir su seguro de gastos médicos mayores y de esa manera que todos quedaran cubiertos. Y bueno, les decía que tenemos que ver el virus, entender el virus porque de ahí tenemos que ver muchas de las pruebas diagnósticas que se utilizan y también de las vacunas que se están llevando a cabo en todo el mundo. Y lo principal es reconocer cuáles son los antígenos que tiene el virus. Y los antígenos que tiene pues, son la glucoproteína S, que se llama Spike también, la glucoproteína M, que es la de membrane protein,
y la envelope protein, que es esta proteína E también, y que es esta que está aquí, es la amarilla, es la E protein, envelope protein, y alrededor del propio RNA del virus hay una proteína N que lo cubre, que es lo que llaman el nucleocápside. Y por supuesto esta parte roja que ustedes ven, que son lipoproteínas, son una doble capa lipídica que cubre a todo el virus. A todo el virus como una esfera, y además son dos capas, recuerden, son dos cápsides. Una cápside es esta roja y otra cápside es esta amarilla, que se llama nucleocápside o N-cápside. Y es muy importante la glucoproteína S, porque la glucoproteína S permite el contacto con los receptores AC2, de los cuales vamos a hablar un poquito después. Y esos receptores AC2 son los que permiten que el virus se ancle en la célula, en el neumocito y en otras células del cuerpo. Ya se entendió que no solamente llega a los receptores AC2 del pulmón, sino que llega a otros receptores a nivel digestivo, vascular, etc. Entonces, esta es la composición molecular de la glucoproteína, y esa es la que permite que se ancle a la célula, y después, por endocitosis, el virus entra dentro de la célula, y dentro de la célula pues empieza a salir su RNA, y su RNA empieza a ordenar a la célula que haga cosas diferentes a las que estaban acostumbrados, principalmente a formar más cadenas de RNA, pero también a formar más proteínas de las cuales se conforma el virus. Aquí está el virus cuando llega al receptor AC2, entra por endocitosis y empieza a liberar su material genético, que es ese RNA, y ese RNA, que es un RNA mensajero, se empieza a traducir, y entonces los organelos de la célula, principalmente el retículo endoplasmático y el órgano de Golgi, igual que los ribosomas, empiezan a construir todas las proteínas que forman el virus y a reproducir el RNA. Entonces, una vez que están producidas esas proteínas externas y el RNA se produce, entonces se empieza, como si fuera una fábrica de autos, se empiezan a ensamblar los virus hasta que quedan totalmente ensamblados, y entonces cuando ya se forma una cantidad importante de virus, entonces salen de la célula y destruyen la célula y se van a infectar a otras células. Y entonces el receptor AC2 es muy importante, se llama enzima convertidora de angiotensina. En español es ECA, enzima convertidora de angiotensina, o en inglés se llama Angiotensin Converting Enzyme. Y entonces es ahí donde llegan y se colocan los virus, y después por endocitosis entran dentro de la célula, como les dije. Y esos receptores de muchos, no solamente encima. Y tiene mucha importancia, porque por esa razón las personas que tienen hipertensión, enfermedades renales y ven afectados, entonces es muy importante esos receptores. Y la labor de esos receptores cuando no hay virus, pues es que hay la angiotensina 1. La angiotensina 1, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Acuérdense que estos receptores son dos, o sea que hubo un 1, y el 1 es este que actúa antes. Entonces la angiotensina 1, por razón de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que llega a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Y estos receptores se encargan de romperla para que ya no siga actuando.
A ver, estamos teniendo otra vez problema con la transmisión. Vamos a ver si se mejora. Doctor Morales, si nos puede escuchar. Aquí está el doctor Morales conectado, ya se movió. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Doctor, sí, es que lo perdemos de repente, doctor, y se congela su imagen y se distorsiona la voz, pero ya ahorita lo estamos escuchando perfectamente. No sé la verdad. ¿En dónde se quedaron? Estábamos en el slide de la angiotensina 1, angiotensina 2, que llegan a los receptores, pero aún no Yo creo comparten que pantalla, doc. una cosa que podrían hacer, a lo mejor puede ayudar, es si quitan sus videos, porque a veces se jala mucho de banda eso. A ver si nos apoyan apagando cámaras Sí. para que no Es más, yo también voy a quitar mi video. Ok. ¿Así me escucho mejor? Ahorita sí, doctor. Claramente. ¿Esta la vieron? ¿No? ¿Esta la vieron? No, la anterior. ¿Este slide lo vieron? ¿Sí? Sí, en esta nos queda. ¿Este? Esa también. Sí, esa también. Sí, sin mayor problema. ¿Esta también? Esa también y la siguiente entonces era esa. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces les decía que la angiotensina 1, esta enzima convertidora de angiotensina es la que permite formar de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Cuando está formada la angiotensina 2, esa es la que debería de llegar a estos receptores AC2, que es enzima convertidora de angiotensina 2, porque estos son sus receptores y lo que hace es que esta enzima aquí rompe la angiotensina 2 en varias moléculas y entonces esa es la labor de esta enzima, pero lo que pasa cuando llega el virus y se pega a este receptor, entonces ya no deja que la angiotensina 2 llegue aquí y se rompa, y entonces la angiotensina 2 sigue actuando. Y una de las formas que tiene que actúa es que produce un proceso inflamatorio que puede dañar a los tejidos. Ese es uno de los principales problemas de que no se pueda romper la angiotensina 2. Y entonces el virus se pega ahí y entonces ya hay una actividad anormal de la angiotensina 2 produciendo procesos inflamatorios. Bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta es que las gotitas respiratorias son realmente las que provocan la mayor cantidad de contacto de infecciones. Las gotículas que salen por la nariz o por la boca son las principales causas de infección. Y la mayor cantidad de la infección es directamente por contacto con las personas que están cerca. Y la segunda es porque las pueden depositar en las superficies y otras personas toquen la superficie y después se toquen la mucosa, una mucosa de la cara, por ejemplo, la nariz, la boca o los ojos, y de esa manera se puede el virus por ese contacto. Pero realmente con mucho, la mayor cantidad de casos de infección se hace por estar cerca de una persona infectada y esas gotículas nos alcanzan. Y lo que se vio es que realmente por aerosoles casi no, aerosoles que se generen, los aerosoles se pueden generar solamente cuando hay un lugar muy cerrado, con mucha cantidad de gente y con techos bajos, que no hay mucho espacio. Ahí sí puede haber una cuestión de aerosoles. Pero definitivamente no a través de la comida y no a través del agua. Y esto fue muy importante porque esto nos dio a conocer que principalmente el lugar donde se encontraba el virus en el inicio de la enfermedad, en los primeros días, es precisamente en la nariz, en las secreciones nasales. En primer lugar, como demostró este estudio, y después este otro estudio demostró que también el virus se encuentra en la saliva. Entonces, en los primeros días también, abajo son los días.
Entonces, en la saliva y en la nariz se encuentra el virus. Por esa razón es que esas, sí se encontró en heces, sí se encontró en conjuntivas, sí se encontró en sangre, poco virus, pero se piensa que no es muy transmisible. Y lo que definitivamente se eliminó, que se dice que no es transmisible, es en la orina, en la leche materna, en el líquido amniótico y en el cordón umbilical. Entonces, esta es la principal forma de contaminación. En las investigaciones que se han hecho en la emisión de gotículas de saliva, que salen cuando uno habla o cuando uno tose, o de la estornuda, o se suena, son muchísimas, pero miles. Entonces, además llegan muy lejos. Pueden llegar, como dice ahí, hasta 1 metro, pero si tosen muy fuerte pueden llegar hasta 4 metros de distancia. Entonces, por esa razón es que esas medidas de cubrirse la boca, pasar la nariz, son muy importantes en todos los tipos de enfermedades virales como la influenza y el COVID. Y aquí van a ver ustedes que entonces lo que queremos es que las gotículas son la principal forma de transmisión y por el aire, y también cuando se llegan a depositar en objetos pueden permanecer ahí y después probablemente alguien que tenga contacto con él se pueda contagiar. Y también, vean ustedes, normalmente llegan como 1,5 metros, pero pueden llegar hasta 2 metros. Por eso 1,5 metros caen por gravedad, es lo que fijaron las autoridades como la distancia mínima que las personas debían estar. Pero nosotros en las plantas, en nuestros negocios, creemos que deben ser 2 metros, que es lo máximo que puede llegar. Sabemos que tenemos un rango de seguridad ahí. Pero en lugares que son de techos muy bajos, con mucha aglomeración de gente, entonces es en los lugares donde sí podría haber una formación de aerosoles, sobre todo cuando son moléculas de menos de 10 micras, y entonces llegar hasta los 6 metros. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se está escuchando. Nada más que cuando cambia la pantalla a pantalla completa se distorsiona un poco. Yo creo que es parte del cambio, pero sí le estamos siguiendo, doctor. ¿Vamos bien? ¿Perdón, doctor? Sí, es que no sé qué pasa. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, como ustedes ven, la persona A y la persona B, la principal contaminación es por la salida de las gotículas de la boca y de la nariz que contamina a esta persona. Y ven cómo esta persona sé que está lejos, pues no recibe ningún contacto. Pero cuando se puede formar dispersión de aerosoles, entonces la persona A y la persona B están en contacto y aún la persona C no lo quiere estar en contacto, es cuando se manejan los 2 metros de distancia. Pero si están en un lugar muy cerrado y muy aglomerado, es cuando se pueden formar aerosoles y aún cuando estén a 2 metros de distancia podrían estar expuestos. Por esa razón, una de las medidas más importantes que nosotros recomendamos y que están siguiendo las plantas es el uso de mascarillas. Esa es una enseñanza que vino desde China, con mascarillas, entonces la gente se las pone y de esa manera es una barrera que evita contaminar a otras personas. Y si ustedes ven, ¿sí me siguen escuchando? Es que de repente veo que... Sí, doctor, sí se oye bien. Sí se escucha. Sí, escuchamos. Ok. Ok, entonces después hay un respirador, el respirador N95. Y todos decían, vamos a usar respiradores N95, pero la verdad es que un respirador no es una mascarilla. Una mascarilla no nos protege a nosotros, nos protege a los demás de que nosotros no los contaminemos. En cambio, un respirador sí nos protege a nosotros. Entonces, los respiradores tienen que ser usados por personal médico y cambiarlo prácticamente todos los días y si es posible, 2 veces al día si están mucho tiempo en contacto. Entonces, por esa razón nosotros no decidimos usar respiradores N95 porque además es una tecnología que no es fácil de hacer. Nada más hay 3 regiones que los hacen, que es Estados Unidos con el de NIH, que es el N95,
los europeos que tienen por los chinos que tienen el KN95. Y luego también hubo muchas falsificaciones. Entonces, el principio de nosotros fue no usar el respirador N95 más que para el personal médico, porque no queremos causar un problema de desabasto para las personas del área médica que realmente lo necesitaban. Por esa razón, no se usaron respiradores N95 y menos los que están como este de abajo, que tiene una válvula que deja salir el aire expirado y entonces por ahí puede salir el virus. Entonces, definitivamente no está recomendado. Un respirador debe tener 3 características. Una es que selle completamente sobre la cara. 2, que no permita la entrada de virus por los materiales y el grosor de los materiales que se utilizan. Y 3, debe permitir una buena respirabilidad, o sea, un buen paso del aire a través de los materiales del respirador, para que la persona no sufra por eso. Entonces, estos son, nosotros entonces implantamos el uso de mascarillas totalmente en toda la gente, todos. Y de esa forma tratamos de que la gente estuviera déjenme ver si puedo cambiar de internet. Porque está muy inestable. Hola. Sí, aquí estamos. Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos, sí escuchamos. Bueno. Bueno. Dile, joder, que está muy inestable. Dile. Asesoría. Bueno, entonces ven que que hay todo este tipo de problemas en la gente que usa las mascarillas. Entonces hay que educar muy bien a la gente en cómo usarlos adecuadamente. Hay gente que de plano no quiere usar las mascarillas por razones personales, tienen problemas subjetivos como ansiedad, dificultad respiratoria, irritación, a veces los materiales provocan irritación, etc. O se cansan, o sienten mucho calor, o se les duele la cabeza. Y hay que entender esas personas y hay que buscar cómo mejorar el equipo de protección personal o brindarles algo que sea mejor. Pero definitivamente la mascarilla es de altísima utilidad. Vean ustedes, aquí se demuestra que esta es una persona infectada, la de la izquierda y la de la derecha está sana. Y vean ustedes cómo si la persona no usa mascarilla, ninguna de las dos, pues todas esas gotículas van al espacio externo y entran en contacto con la otra persona y se infectan muy fácilmente. Cuando el que usa la mascarilla es el sano, pero el enfermo no la usa, casi es el mismo efecto. Tiene un poquito más de barrera, pero tiene muchos huecos a través de los cuales el virus puede penetrar y por lo tanto también la probabilidad de contagio es alta. Cuando el que usa la mascarilla es el que está enfermo y el otro no usa mascarilla, bueno, ya hay una poco menor de cantidad de gotículas que salen porque se detienen muchas por el efecto de barrera de la mascarilla y son pocas las que salen por los espacios. Y cuando los dos usan la mascarilla, pues ya la probabilidad baja de que se puedan contagiar. Pero si además de la mascarilla guardan 2 metros de distancia, entonces ya la probabilidad de contagio es muy baja. Ya la siguiente opción pues, es que se queden en su casa. Entonces la mascarilla y los 2 metros son vitales para evitar los contagios. Y nosotros personas tienen que, así, es como las medidas de seguridad.
y créanme, nosotros somos muy disciplinados en las medidas de seguridad, la gente tiene que, toda que usar la mascarilla correctamente y todos tienen que estar a 2 metros. No hay opciones. No. Si alguien no lo hace es como si violara, es como si no se pusiera su tipo de protección personal o como si quitara las guardias y metiera las manos, y eso es grave. Entonces, esa es la forma en que hemos tratado de controlar. Y bueno, también luego hay gente que usa la mascarilla correctamente, por ejemplo, si se cubren correctamente, los que desafían la ciencia que no se ponen mascarilla. Y ahí tienen el caso de Donald Trump que acaba de ocurrir. Él siempre se resistió al uso de mascarilla y se acaba de infectar. Y además ya de haber infectado y de estar padeciendo una enfermedad más o menos grave porque está en el hospital. Y además, ¿por qué? Porque se sabe que en la Casa Blanca hay servicio médico como para internar a una persona y tenerla ahí. Entonces, si fue al hospital, es porque fue algo más grave, o sea, que no se pudo manejar dentro de la Casa Blanca. Entonces, pues ahí tienen lo que pasa. Por ejemplo, no entienden la ciencia, los que no se tapan la nariz, por ejemplo. O los que creen en magia, o sea, que nada más con colgarse la mascarilla ya los va a proteger. Acuérdense, no los protege a ustedes, protege a los demás. La mascarilla solo funciona si todos usan mascarilla. Y luego está toda la parte que tiene que ver con que hay una buena ventilación. Porque muchos preguntan, oye, quito la ventilación, quito el aire acondicionado. No quito. Entre más flujo de aire hay en un lugar, entonces la posibilidad de pero este es otro peor. Las dos cosas juntas. Por ejemplo, la distancia social reduce la cantidad de gotitas porque ya se ponen lejos. Y la mascarilla pues reduce más porque es una barrera. Pero si utilizan las dos juntas, la distancia social y la mascarilla, pues entonces el efecto es muchísimo mayor y la protección es mayor. Nosotros ya estamos produciendo mascarillas en Procter y también caretas que le estamos donando. Los usamos nosotros personalmente y también donamos mucho a los hospitales. Y esas mascarillas, cuando una persona no usa mascarilla, también puede usar caretas, pero las caretas realmente no cubren porque tienen muchísimos huecos a través de los cuales se pueden pasar los virus. Y en la protección ocular, pues tampoco es muy buena, pues es mejor usar goggles, definitivamente. Entonces no es un método de preferencia que nosotros estemos usando las caretas faciales, aunque sí las fabricamos y las donamos a los hospitales. Y luego están las barreras con acrílico que hemos hecho en algunos casos. Sobre todo eso debe hacerse en lugares donde es difícil mantener la distancia de 2 metros, que tienen que estar, por ejemplo, a 1 metro o a 1,5 metros, entonces tenemos que usar ese tipo de protección con acrílicos. Y bueno, la infección, como ustedes saben, como lo dicen los principios de seguridad, pues un efecto de un agente depende de 2 variables. Depende de la concentración o del nivel de exposición, de la concentración de la gente en el ambiente y de cuánto tiempo dure esa exposición. Y en el caso del virus es exactamente lo mismo. O sea, ya hay mucha investigación que demuestra que cuando la carga viral en un lugar es alta, como fue, por ejemplo, en un hospital, donde hay pacientes COVID, pues la concentración de virus en el aire puede ser alta y la posibilidad de infección obviamente es mucho mayor. Y si además una persona está allí durante mucho tiempo, pues entonces todavía más es probabilidad de infección. Por eso todo el personal médico tiene que estar súper protegido, sobre todo los que están en las áreas COVID, porque la posibilidad de infección es altísima en razón de 2 variables, en razón de la concentración del virus de los pacientes que tienen ahí y de que están ahí metidos. Entonces su probabilidad de infección es muy alta y por esa razón el equipo de protección personal que tiene que utilizar también tiene que ser de acuerdo a ese nivel de exposición. Y bueno, entonces ya metes estos principios de la ingeniería o de la protección y de la seguridad para este agente, igual que lo harías con cualquier otro agente, con el ruido, con los químicos, etc. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las formas de controlar a la gente? Pues el primer principio es la eliminación. ¿Y cómo eliminas a la gente, en este caso del COVID? Pues el primero y más importante, por ejemplo, es el teletrabajo. O sea, que la gente trabaje desde su casa. ¿Por qué?
Pues porque de esta manera nunca va a estar en el lugar de trabajo y entonces el virus no va a estar ahí. Otra es las políticas de incapacidades por enfermedad. O sea, nosotros, a todos los que vayan a entrar que tengan algún síntoma relacionado con COVID o que tengan fiebre, pues no entran y se regresan a buscar atención médica en su casa. Y entonces es otro proceso de eliminación. Todos los filtros, por ejemplo, que miden la temperatura, etcétera, si una persona con fiebre, pues tampoco entran. Hacer las preguntas de signos y síntomas. Todo eso son formas de eliminar a la gente, ¿no? Claro, siempre les damos buena atención a la gente a través de la telemedicina, porque nos mantenemos en contacto con ellos, y ya los mandamos a los hospitales y con los médicos que nosotros consideramos que son los mejores en la atención de COVID, en la zona donde esté el paciente enfermo. Y luego los controles de ingeniería, pues básicamente son los procesos de desinfección. Y parece mentira, pero los procesos de desinfección son de lo más sencillos. Una solución clorada o alcohol al 70% es suficiente. Muchas gentes venden cosas muy complejas, muy caras, aspersores de sustancias nitrogenadas de cuarta generación, no sé qué, que salen carísimos, y realmente no son mejores que simplemente tener un galón de agua con 5 cucharadas de cloralex ahí adentro, y es más que suficiente. Perdón. Bueno, y luego los controles administrativos. Pues los controles administrativos básicamente son que la que guarde la distancia de 2 metros. Y el equipo de protección básicamente pues es las mascarillas quirúrgicas y cuando se necesite pues también la cobertura ocular con goggles o anteojos de seguridad. Este caso que les voy a platicar es un caso emblemático, fue uno de los primeros que se descubrió, lo publicó la CDC, NIH, y fue muy interesante porque estas 61 personas que ustedes ven en la fotografía eran parte de un coro que cantaban en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos. Y entonces ellos se reunían y practicaban 2 horas y media diarias, como 2 días a la semana. Y entonces ellos iban, y hubo un paciente que estuvo enfermo, que fue asintomático. O sea, él no sabía que estaba enfermo, no tenía síntomas, no tenía nada, y fue a cantar igual que los demás. Y entonces todos cantaban, y obviamente pues, al cantar la emisión de gotículas es masiva, es muy importante. Y varios días además, acuérdense que es infectable por varios días, puede ser hasta 2 semanas. Entonces, 10 días es lo que marca ahora la CDC y NIH y la Organización Mundial de la Salud, pero pues cuando menos varios días estuvo en contacto con ellos. Y cantando juntos, lo cual fue una fuente de explosión masiva. Como resultado de esto, 32 de estas personas resultaron casos confirmados con PCR y 20 sospechosos, o sea que tuvieron síntomas, pero que no se les hizo un PCR. Pues la tasa de ataque, si no nos consideramos a los confirmados por PCR, fue de 53.3, y si consideramos también a los 20 que tuvieron síntomas, fue de 86.7. De todas esas personas, 3 de ellas fueron hospitalizadas y 2 de ellas murieron. O sea, vean el efecto tan importante por una persona que ni siquiera sabía que estaba infectada. Ahora, la posibilidad de que tengamos una persona infectada en el centro de trabajo es altísima, porque más del 30% de las personas que se infectan de SARS-CoV-2 ni siquiera lo saben porque son asintomáticos todo el tiempo. Y todas esas cifras están súper confirmadas en muchas investigaciones. O sea, más del 30% de la gente que padece una enfermedad no tiene síntomas, es asintomático. Sin embargo, por un periodo de tiempo que aunque es más corto que los otros, sí es transmisible. Entonces, no es nada difícil que ustedes tengan una persona que sea portadora sana en su centro de trabajo. Y si lo tienen, pues lo tienen que, ¿cómo lo tienen que manejar? Pues usen mascarilla y distancia sana.
2 metros, no metro y medio, 2 metros, y mascarilla, y es una forma de control muy buena. No van a evitar de ninguna manera que haya portadores, eso no va a pasar. No lo van a detectar con la temperatura, no lo van a detectar con los síntomas, no lo van a detectar de ninguna manera, porque es una persona 100% normal. Y a menos que le hagan un PCR y eso a ver cuando les entreguen los resultados, pues no lo van a notar. Ahora, entonces, este es el resumen. Las personas, era una sola persona infectada, y esa sola persona infectada pues infectó al 87% del grupo, entre los confirmados y entre los que tenían síntomas, y solamente pocos de ellos no se enfermaron. Obviamente, seguramente los que estaban más cerca de él fueron los que más se enfermaron. Y recuerden que pues es grave, ¿no? 32 confirmados y 20 probados. Y los que están en blanco son los que no resultaron sin problema. Y solo una persona era la que estaba enferma, realmente, pero asintomática. Entonces, la enseñanza, pues, eviten estar en grupos, mantengan los 2 metros de distancia, estén en esos metros y siempre cúbranse con una mascarilla. Si ustedes hacen eso, este tipo de transmisión por las asintomáticas no va a ocurrir. Este es otro estudio de NIOSH, muy interesante, donde fueron 2 personas que eran de las que arreglan el cabello y que ellas estuvieron atendiendo, ya también eran personas portadores sanos, y estuvieron atendiendo como a 139 clientes entre las dos, y tardaban al mínimo 15 minutos con cada uno o más tiempo, pero todo el mundo tenía su mascarilla, ellas y los clientes. Entonces, como resultado, ninguno de los clientes resultó infectado, a pesar de que solamente usaban la mascarilla, pero no guardaban la distancia de 2 metros. Pues la enseñanza es que si ustedes portan la mascarilla consistentemente y correctamente, reducen la posibilidad de transmisión del COVID. Y esto es lo que les decía de la ventilación. Hay estudios que demuestran que si ustedes mantienen una buena ventilación, es mucho mejor para evitar el virus que si el aire está estacionado. Y por supuesto, evitar tocar cosas que otras seres han tocado si no han sido adecuadamente limpiadas o desinfectadas. Y para ello, la mejor medida es lavarse las manos. Suena ya como muy común. Lavarse las manos con agua y jabón tiene mucha ciencia, porque la doble capa lipídica del virus que está alrededor, al contacto con el jabón, se rompe. Y al romperse, entonces todas las partes del virus se separan. Ya quedan separadas, entonces ya no es un virus, quedan sus partes, quedan sus moléculas, pero ya no es un virus transmisible. Y si además le aumentan el efecto mecánico del arrastre del agua cayendo sobre las manos, pues entonces arrastra inclusive esas pequeñas partes del virus hacia afuera. Entonces es excelente este método. Lavarse las manos es lo mejor. Y en segundo lugar, pues si no hay agua, entonces usar gel de alcohol al 70%. Ya no se oye nada. Aquí dice al 60, no es al 60, no lo recuerdo. Entonces al 70%. Y ahora, el gel al 70% lo que hace es que rompe la doble capa lipídica igual que el jabón del virus, pero no tiene ese efecto de arrastre para separar todos esos pedazos del virus que queden de las manos. Por eso, aunque usen gel, lo recomendable es después de usar el gel, si pueden, y en cuanto pueden, se laven las manos con el jabón. Otro de los problemas que tuvimos es que al principio, no sabíamos cuánto tiempo podría durar el virus, esas decisiones que teníamos que tomar sobre desinfecciones en el sitio de trabajo, etc. No sabíamos cuánto tiempo podría durar el virus en las superficies, etc. Y había una información que vino del MERS y del SARS-CoV-1 que decía que podía durar varios días, hasta 7 días en algunas superficies.
Y entonces nosotros marcamos eso como la medida que debemos de tener, de 7 días para pensar que en caso de un caso positivo, pues podría quedar el virus ahí encima hasta por 7 días. Sin embargo, tiempo después vimos otra investigación, ya con SARS-CoV-2, y en esa investigación ya se descubrió que no pasaba de 3 días. Sí, puedo ver la conclusión. No entiendo. No se oye nada. Bueno, entonces, 2 o 3 días, y entonces modificamos totalmente nuestros procedimientos para que las desinfecciones tuviéramos esa información de que no durarían más de 3 días. Como se demostró en muchas investigaciones después. Otra cosa que tanto ocurre como en el SARS-CoV-1 como en el SARS-CoV-2 es que no se aerolizan fácilmente. Sí pueden durar en las superficies algún tiempo, que normalmente son horas, pero no se aerolizan. Eso es muy bueno porque entonces caen en las superficies, pero no se aerolizan. El evitar que se aerolicen es un aspecto muy importante para evitar la contaminación y evitar también la transmisión. Y esto que ven aquí es también, una vez que decidimos que vamos a hacer las desinfecciones y con qué tiempo, en caso de que hubiera un caso. Realmente los productos para hacer esa desinfección son de lo más sencillo, como decir. Ustedes ponen un galón de agua, le ponen 5 cucharadas de un blanqueador como el Cloralex, ¿no? Porque yo quiero decir Cloralex, pero es el único que me acuerdo. Pero que ustedes quieran que tenga cloro, hipoclorito de sodio, y entonces lo ponen y es suficiente. Y para hacer una desinfección, o pueden usar alcohol al 70% en superficies que son, por ejemplo, computadoras, equipos delicados. No es bueno usar el cloro, entonces pueden usar el alcohol al 100, que es etanol, no es otra cosa más que etanol. No vayan a usar, por favor, metanol, porque es muy tóxico. Y otros recomiendan isopropanol, pero ese es muy caro y no tiene sentido, porque hace exactamente el mismo efecto que el etanol. Entonces muchas empresas utilizan los sustancias muy complicadas. Lo más sencillo es hasta 2 metros de altura, no hay más sorpresa, siempre hay que hacerlos y dejar las sustancias. Doctor, perdón, al iniciar se está cortando su Este voz. que ven ustedes aquí es un laboratorio muy importante porque nos permitió saber qué podría ocurrir en una comunidad cerrada con una exposición al virus. Y esto fue el crucero que se llama el Diamond Princess, que se quedó ahí parado porque el capitán informó que había casos de COVID arriba. Y entonces ya les entraron las personas de Japón, de sanidad, con toda la protección necesaria para tomar pruebas, etc. Y de los 3.600 pasajeros del crucero, había 712 casos confirmados y de los cuales también murieron 7 personas. Entonces tenemos que la tasa de ataque fue como del 20% y la letalidad como del 1%. Entonces, esta fue otra de las enseñanzas, pero la enseñanza más importante fue que de esos 712 pasajeros que eran positivos, 46.5% estaban totalmente asintomáticos en el momento de la prueba, lo cual nos dice de nuevo que siempre va a haber personas asintomáticas en los centros de trabajo y no hay forma de identificarlos y de pararlos. Entonces tienen que manejar sus medidas de control. Una cosa que nos hemos dado cuenta
Fíjense que una cosa que nos dicen a nosotros en los centros de trabajo es que les gusta mucho porque se sienten más protegidos dentro del centro de trabajo que afuera. Y si ven aquí, pues realmente esto lo confirmamos. Nosotros llevamos estadísticas y nosotros tenemos prevalencia de cuántos casos se llegan digamos, a tener. Encontramos que hay una relación muy directa entre cuál es la prevalencia en la comunidad y cuántos tenemos nosotros. Porque en una prevalencia real muchas veces no existe. Entonces, sí nos da gusto que siempre estamos muy por abajo de la prevalencia de los lugares donde estamos. Y los números de casos son bajísimos en todos los sitios donde estamos. Y creemos que es básicamente por los tipos de controles que tenemos. Bueno, y luego una cosa que pidió los centros de trabajo se hicieran pruebas aleatorias de PCR al personal. Primero dijo que al 5% del personal y luego lo cambió al 3%. Pero eso nos ha permitido saber de que de todas las que hacemos, de todos los PCRs que hacemos dentro de este programa, sí vamos encontrando casos positivos. Como ven ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay portadores asintomáticos. Siempre hay portadores asintomáticos. Entonces, de todas estas pruebas siempre encontramos 128 que fueron positivas. Entonces, la enseñanza es que siempre portadores asintomáticos y tenemos que estar, es una de las cosas que tenemos que tener más cuidado. Y la única forma de cuidarlo es usar mascarilla y estar a 2 metros de ellos. Después, hay muchísimas investigaciones que fueron definiendo cuáles son los síntomas más frecuentes, que son los que nosotros utilizamos para hacer el screening de entrada. Hay muchos, por ejemplo, es un metaanálisis que juntó muchos artículos que venían de Lancet, del New England Journal of Medicine, de Association, en fin, de muchos artículos. Entonces, ellos encontraron que más frecuente, los síntomas más frecuentes eran, número 1, la fiebre, en más del 75% de los casos. En segundo lugar, la tos. En tercer lugar, la falta de aire. Y en cuarto lugar, dolores musculares. Y otra cosa que descubrieron en esta investigación y que se ha venido corroborando en más y más investigaciones es que más o menos el 80% de las personas que padecen esta enfermedad pues no requieren ningún tipo de hospitalización. Tienen síntomas, pueden ser asintomáticos, 53%, o síntomas leves, 80%, y solamente más o menos el 20% llega a ser requerir mayor atención. Y de ese 20%, más o menos el 15% a requerir hospitalización y un 5% los que llegan a terapia intensiva. También vimos cuáles son los análisis de laboratorios que más se afectan con esta enfermedad. Y hay muchos indicadores de inflamación, que son indicadores que se mueven mucho porque el problema inflamatorio es tremendo y ahorita vamos a ver por qué. Las conclusiones. Este es otro estudio donde refiere que los principales síntomas son fiebre, tos seca, dolor muscular, fatiga, y también cuáles son los hallazgos que encontraron en el laboratorio. Y después también se hubo comparaciones entre las diferencias de lo que puede ser la exposición a la enfermedad por un catarro normal, una alergia y por el COVID-19. Y hubo varios que sacaron ese.
tipo de información. Este último fue del CDC. Aquí no puse el artículo, pero tengo el artículo, porque muchas personas me preguntaron que tenían anónimo. Entonces, estaban preocupados porque no sabían cuál era para ahí qué tipo de tratamiento deben de tener. Y realmente los tratamientos parecen mentira, pero esta es una enfermedad que se autolimita. Y vean cómo en este estudio, en esta investigación, realmente el único medicamento que fue útil fue el paracetamol para los síntomas de las personas. Este obviamente habla de personas que no son pacientes ambulatorios. Pero parece mentira, pero solamente el simple paracetamol es suficiente. Y de acuerdo a este estudio, medicamentos para anosmia, prácticamente pues es nada. Simplemente nada. Y esto se los traigo a colación porque es increíble la cantidad de medicamentos que le dan a la pobre gente. Y eso me recuerda a lo que decía la frase de Hipócrates que siempre repite, ¿no? Primero no dañes. Y le dan una cantidad de medicamentos. Una de las cosas más graves que se dio es que cuando recomendaron la dexametasona para pacientes graves, que realmente redujo la mortalidad en pacientes que están en terapia intensiva intubados, algunos médicos empezaron a dar es que realmente no eran graves, con algunos síntomas. Y lo único que hacían era complicar el caso. Entonces me preocupó que la medicina alopática que se hace mucho abuso de los medicamentos, pero a veces pensamos que ser médico es dar medicinas. Entre más medicinas damos, parece que somos mejores médicos. La verdad es que eso es. El mejor médico, el buen médico es el que realmente entiende la enfermedad y la trata correctamente con lo que es necesario, no con toda la carga de medicamentos. Entonces, las personas, pues te va a desaparecer la mayoría de los casos en una semana y ya los que duran más en 2 semanas. Los de arriba, por ejemplo, son los que tuvieron hiposmia o anosmia, los bajos tuvieron anosmia. Este es hiposmia o anosmia y estos son simplemente anosmia. Y entonces, efectivamente, en una semana la mayoría y en 2 semanas prácticamente todos recuperaban el sentido del olfato. Y eso se debe a que realmente el virus no afecta la neurona, o sea, no afecta el nervio olfatorio, sino afecta algunas células gliales. Y entonces, por eso la recuperación es tan rápida. Otras cosas que me decían, vamos en Manaus, por ejemplo, me dicen, vamos a hacer tags de coronarios a todo el mundo. Screening. Me quedé un ataque. Es de la misma persona en 2 momentos diferentes. La primera fue tomada este es 5 días después de que empezaron los síntomas y este es 19 días después de que terminaron los síntomas, la de abajo. Entonces ven que al principio sí, el efecto es muy importante. Y se ven esas imágenes en vidrio desprendido muy famosas. Aquí ven diferentes niveles del pulmón y parece que principalmente a nivel basal estaban esos efectos. Y ya después pues, se recupera, aún queda con algunas secuelas, pero realmente hace un ataque y sí la encontraron en pacientes tempranos. Sí la encontraron en pacientes tempranos y pero realmente un ataque pues, es cuando tienes una persona enferma con síntomas, no es como pacientes.
Y sí sí lo he encontrado datos en pacientes, inclusive están asintomáticos, pero no son pacientes. Y luego esto es, pues, los efectos del proceso inflamatorio crónico, la famosa elevación de citocinas, la tormenta de citocinas. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa que los jóvenes fallecen tan rápido? Entonces es una razón. La tormenta de citocinas, cuando la respuesta inflamatoria es muy importante, ahorita vamos a ver cómo ocurre y ocurre este fenómeno. Ahora, si ustedes ven aquí, esto habla de que en la mayoría de los casos que nosotros vemos, no hay muchísimos muertos en todos los países, en las ciudades, pero no se hacen muchas autopsias. Entonces, este fue uno de los estudios que se hicieron en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, de pacientes fallecidos con COVID. Y aquí es donde me pedí, se da cuenta que no era un problema neumónico, no era un problema pulmonar, sino que era un problema sistémico con un proceso inflamatorio crónico y que formaba además trombos. Lo ven en estas flechas blancas, ven que formaba trombos. Y otra de las cosas de las cosas muy importantes es que había cardiomegalia. ¿Se acuerdan del primer paciente que les dije? Y principalmente hay veces del ventrículo derecho, con dilatación del ventrículo derecho. ¿Se acuerdan del primer paciente que les dije que falleció, pero que antes se tomó una placa que decía que tenía cardiomegalia? Tiene la razón de la cardiomegalia, vamos a analizar en un esquema después. Porque solamente están en los pulmones, también están en el intestino, y por esa razón hay diarrea, y también están en los vasos sanguíneos, y por eso se provocan muchos procesos inflamatorios crónicos. Porque este efecto en los vasos provoca un problema de vasculitis, pero también provoca la formación de trombos. Y una liberación de trombos provoca que zonas queden sin irrigación sanguínea y que pueden sufrir entonces simple vasculitis, muchísima inflamación por que aumenta la actividad, pero ya la formación de trombos es toda otra historia, ¿no? Y ya el efecto pues, es otra historia. Entonces realmente el efecto del coronavirus no es solamente vascular, sino que es sobre todo de tipo, no solamente de tipo respiratorio, es de tipo vascular. Entonces es un problema que se genera en todos los sistemas. Y ven ustedes, principalmente, bueno, entran y los primeros efectos en las vías aéreas respiratorias superiores y después pueden provocar neumonía. Pero también provocan diarrea por los efectos del sistema intestinal y los problemas vasculares que se generan aquí también pueden provocar una miocarditis y ahí ya empiezan a ver por qué razón hay cardiomegalia y pueden provocar muchos efectos vasculares, el principal y más importante es la trombosis, y ese trombos puede provocar embolismo, puede tocar un accidente vascular cerebral y un síndrome muy parecido al de Kawasaki, que es una vasculitis, ¿no? Entonces los efectos pueden ser a todos los niveles, en todos los órganos lógicos, que puede tener dolor de cabeza, mareos, encefalopatía. Y de hecho después vamos a hablar de lo que pasa después del COVID. Sí. Entonces, Doctor Morales, estamos efecto. teniendo problemas porque se distorsiona su voz. No sé si cambió de audio hace ratito, pero se escucha Perdón, ¿me dijeron entrecortado. algo? Se escucha entrecortado, y es muy interesante lo que está platicando ahorita, entonces le estamos cachando ahí las palabras. No sé si se cambió
el audio. Bueno, en esta Sí. biopsia se ve que en realidad el problema no es del todo inflamatorio. Digo, perdón, de todo neumónico, sino que el problema es que hay un proceso inflamatorio muy importante. Hay formación de trombos, como se ve aquí, trombosis, que ven en estos lados. Y también hay una cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho, que sí hay una dilatación del ventrículo derecho. Entonces, eso nos hace pensar que el problema no es solamente pulmonar, porque los receptores AC2 no solamente están en el epitelio de los pulmones, sino que también están en el epitelio de los intestinos y también en los vasos sanguíneos, en el epitelio de los vasos sanguíneos. Entonces, esos receptores en los vasos sanguíneos, ahí es donde están los efectos principales, porque un problema vascular, una vasculitis, que provoca procesos inflamatorios, tiene dos efectos. Uno es la formación de la vasculitis que provoca un proceso inflamatorio agudo, y otro es la formación de trombos, y que esos trombos se pueden liberar y entonces provocar un problema de necrosis en algunos tejidos. Y aquí ven, por ejemplo, que normalmente el virus afecta las vías aéreas superiores, pero luego también las vías aéreas inferiores, que es cuando hay problemas neumónicos, pero también por eso provoca diarrea, porque afecta a los intestinos. Pero lo más importante es el efecto vascular. El efecto vascular con la formación de trombos, que puede provocar una tromboembolia pulmonar, puede provocar un accidente vascular cerebral, o puede provocar también enfermedades de tipo Kawasaki. Kawasaki, como saben ustedes, es un problema de vasculitis. Y por eso el efecto es prácticamente a todos los niveles. Por eso las personas tienen AGUs, anosmia, por todos los problemas neurológicos que puede provocar. A nivel renal, proteinuria, hematuria, a nivel hepático, sobre todo con las aminotransferansas, a nivel gastrointestinal, tromboembolismo a todos niveles. Y problema cardíaco, también por el problema de la vasculitis, cardiomiopatía, shock cardiogénico, a nivel endocrino, y a nivel dermatológico, todos los efectos dermatológicos de la vasculitis, que son esa formación de petecias, vesículas, etc. Pero uno de los problemas principales, y por lo que mucha gente fallece, es por la tormenta de citocinas. Entonces ustedes ven aquí la tormenta de citocinas, que normalmente después de que hay una infección, pues hay dos tipos de respuesta. La respuesta celular, formación de células T, macrófagos, neutrófilos, y luego la respuesta humoral, que está prácticamente provocada con citocinas de todos tipos, todas estas que se me aquí abajo. Entonces, en personas jóvenes que tienen una muy buena respuesta inflamatoria, a veces la respuesta inflamatoria es excesiva. Y entonces, no solamente afectan al virus o atacan al virus, sino atacan a nuestras propias células de los órganos. Entonces hay un proceso inflamatorio fuertísimo en cascada, que inclusive este proceso inflamatorio puede ayudar a que haya infecciones bacteriales asociadas, provocar sepsis y provocar también directamente pues, todo un proceso, un síndrome de disfunción multiorgánica, que es lo que se llama la tormenta de citocinas, y a través de esto la muerte. Y este daño multiorgánico pues, puede causar daños prácticamente a todos los niveles de los órganos, principalmente pulmones, intestinos, encéfalo, corazón, hígado, riñones, microcirculación en los ojos. Y entonces por eso esas pacientes se complican y las personas que tienen este tipo de enfermedades cardíacas, enfermedades renales, etcétera, y también por los problemas de la angiotensina, pues se ven mucho más afectados. Y otra cosa nueva que se acaba de descubrir es que, como ustedes saben, muchas personas de edad son las que fallecen, de mayor edad, hay una evidencia en eso. Y la razón es porque el proceso inflamatorio que se forma, sobre todo a nivel del endotelio de los vasos, ahí se van formando unas células asesinas y el virus deja encima de los neumocitos otra proteína aquí. Y esa proteína
resulta que las células asesinas van sobre esa proteína. Cuando la encuentran, la atacan. Pero el problema es que no atacan al virus, sino que atacan a los propios leucocitos y los destruyen. O sea, destruyen el propio tejido pulmonar. Y ese efecto se ha visto sobre todo en las personas de mayor. Ahora, como les dije, pues el 80% son leves, muchos ni cuenta se dan, y un 15% son severos y un 5% son críticos. Todos los estudios que he visto más o menos guardan esa misma proporción, todos. Y lo más grave es que el problema son esos críticos, que ese 4.7 que va a terapia intensiva y que requiere ventilador o que requiere respirador, pues el 50% se muere. Y eso cuando vienes, hay cifras mucho mayores. Ese es otro estudio que llega a la misma conclusión. 81 tendría síntomas que no requieren hospitalización. 14 tendrá síntomas que requieren hospitalización y un 5% tendrá síntomas severos. Y la mortalidad de adultos en condiciones graves, en ese caso acá en este estudio fue 50%, 49 pues, pero en este otro fue 62%. Entonces mucho depende de la capacidad de terapia intensiva, del entrenamiento de los médicos para poder manejar un respirador, etcétera, porque hemos visto muchos casos de accidentes por un mal manejo de respiradores. Luego de repente quisieron hacer terapistas intensivos en 15 días. Y pues eso no se puede. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en la administración de medicamentos, sobre todo cuando se hacen anticoagulantes y la presión del respirador y luego cuando le ponen dexametasona. Entonces son muchas variables que tienes que estar cuidando en ese paciente crítico para que no vaya a morir. Y este es como un tipo de resumen. Acuérdense, un 30% de las gentes no son asintomáticas, van a tener realmente un periodo de contagio más corto y van a quedar inmunes rápidamente y ninguno se va a morir, obviamente. Los que tienen síntomas leves a moderados pues van a estar también muy parecidos a esto, pues salvo el tiempo en que están teniendo esos síntomas, que a lo mejor hay que estar en casa, tomar algunos medicamentos, pero nada más medicamentos para los síntomas, nada sintomático, nada. Porque les llenan, les juro que ya he visto que les llenan de medicamentos innecesariamente. Y ninguno se va a morir. Ya los que tienen síntomas severos, pues van a tener que ir al hospital. Su periodo de contagio es mayor y después van a quedar inmunes si es que no se mueren. El 15% de estos se mueren de acuerdo a este estudio. Y ya el 5% que requiere entrar a terapia intensiva, pues va a tener un periodo contagioso más alto también, va a estar en ventilación probablemente, y ahí la mortalidad es más alta. Como ven en este estudio, la mortalidad fue del 50%. Entonces, como ven, todos los estudios, todas las investigaciones más o menos concluyeron. Esto también es como una historia natural de la enfermedad. Entonces, aquí ven las etapas, la etapa viral, y esto va también muy relacionado con las pruebas que podemos hacer, como el PCR o las pruebas que son las de ELISA para anticuerpos, por ejemplo. Entonces, en el periodo inicial de la inflamación, pues, si lo hacen en los primeros días, pues el PCR podría ser positivo, pero también corren el riesgo de tener un falso negativo. Realmente se positiviza mucho el PCR a partir del tercer día. Y esta es la etapa viral, donde muchos pueden ser asintomáticos, repito, en cuanto saben que están enfermos, y otros pueden ser leves. Después entran en el inicio de la hipercoagulabilidad. Ya vieron por qué la formación de trombos, por esa vasculitis que les platiqué. Hay una formación de trombos y es uno de los principales problemas por los que ingresan al hospital. Y entran en esa etapa trombofílica y autoinmune también. Si tienen tormenta de citocinas. Si juntan las dos cosas, el problema de vasculitis más la tormenta de citocinas, pues ya se vuelven severos, se van a dar a terapia intensiva. Y ahí la mortalidad es muy alta. Básicamente es la historia de la enfermedad. Ahora, una de las cosas que se está viendo actualmente es la gente que queda con síntomas después de padecer el virus. Entonces, estos síntomas de la izquierda son los de la fase aguda, pero se ha visto en cuestionarios
que se han aplicado a la gente que tuvo COVID, que muchos de ellos quedan con algunos síntomas, y el principal que queda es la fatiga. Y tiene cierta, aquí voy a poner un poco de lo que yo pienso, pero a mí no me gusta hablar mucho de lo que yo pienso, porque trato de inculcar a mis médicos que todos trabajemos sobre medicina basada en evidencia. Pues todo lo que hablamos está basado en investigación profunda de artículos que demuestran las cosas que estamos platicando. Pero aquí yo pienso que alguna parte de la fatiga puede ser por todo el proceso inflamatorio, por todo el proceso de respuesta inmune que la gente tiene, y que ese problema de fatiga crónica, también un poco de sensación de falta de aire, y eso es también, sobre todo los pacientes que tuvieron neumonía, puede quedar ese efecto. Algunos tienen dolor articular, dolor en el tórax, sobre todo los que tienen mucha manipulación torácica. Algunos con tos también por la irritación. Algunos la anosmia se puede prolongar un poco más, pero la verdad es que en el artículo que yo revisé, que es muy bueno, la anosmia desaparece en 15 días máximo. Y algunos entran en síndrome zika, rinitis, etc. Bueno, entonces ese le llaman el síndrome post-COVID. Pero también tiene sus efectos en los sistemas de salud la pandemia que estamos viviendo, porque aparte de que hay una mortalidad y movilidad muy altas por COVID en estos momentos, también tiene efectos en los sistemas hospitalarios. ¿En qué sentido? En que probablemente haya pacientes que necesitan urgencias que no pueden tener la atención de urgencias correcta y a tiempo, porque están atendiendo pacientes COVID. O también personas que tienen enfermedades crónicas y que tienen que atrasar sus citas o sus cirugías porque los hospitales no los reciben o porque simplemente no quieren ir al hospital. Y lo que estamos viendo es también ese síndrome de estrés postraumático, burnout, el efecto mental del COVID en las personas que lo tuvieron y a veces hasta en las personas que no lo tuvieron. Y otra cosa que estamos viendo, pues, hay muchísima investigación de esto. Nosotros hicimos un trabajo muy padre, un CBA es nuestros procedimientos internos, para decidir cuándo podemos permitir a la gente regresar a trabajar. No tanto basado en los que marcan la ley, sino nosotros, nuestros propios criterios médicos y de lo que consideramos un momento seguro de regreso. Entonces consultamos muchísimos artículos para ver, y hay afortunadamente muchos, cuáles son las cosas que están más relacionadas, uno con la severidad de la enfermedad y otro con la muerte. Y entonces las enfermedades obviamente hipertensión y diabetes son las principales, definitivamente. Y luego obviamente la obesidad también está muy relacionada con la mortalidad. No sé, pues está. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Entonces, el tabaquismo no lo vimos tanto, realmente como lo enseña este artículo. No, el tabaquismo es relevante solamente cuando hay comorbilidades, pero el tabaquismo per se, casi ninguno de los artículos que consultamos es un riesgo per se. Entonces, hay que estar muy atentos a este tipo de investigaciones, y también hay muchas investigaciones que señalan que las personas de mayor edad, pues obviamente son las que tienen una mortalidad más alta. En todos los lugares se encuentra lo mismo. Y una de las razones que hemos encontrado en las investigaciones de por qué esto ocurre es porque las personas de mayor edad tienen más carga viral. ¿Por qué razón? No lo sabemos. No lo sabemos. Y también hay los otros efectos como los clear cells que les decía hace rato. Pero otra cosa es que también tienen mayor carga viral. Podemos hacer muchas hipótesis de eso, pero no sabemos la causa. Pero el hecho que sí es cierto, está demostrado, es que tienen mayor carga viral. Y luego de repente la gente se pone medio... De repente ya todos se sienten médicos. Entonces un día recibí esta pregunta, se las quise comentar porque sí también es una enseñanza para todos. Un día un directivo de la empresa vio esta gráfica en México y me dijo: oye, doctor, no, los vulnerables no son de más de 60 a 65 años. ¿No? Me dice: no, el problema empieza desde los 45 años. Digo: ay, ¿cómo sabes? Dice: mira las gráficas. ¿Qué no ves las gráficas? Mira, cómo a partir de los 45 años ya la tasa aumenta doble dígito. Pues, dije: pero el problema es que tú estás comparando casos crudos, o sea, no estás calculando tasas. No, pues, ¿qué es eso de las tasas?
Bueno, entonces él me preguntaba así, ¿no? Entonces le digo, bueno, las tasas son las tasas de incidencia. O sea, cuándo es la población de personas de esa edad. Y entonces sí calcula el número de casos que hay, pero en razón de la incidencia. O sea, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuántas personas por grupo etario tenemos, etcétera? Y entonces, ahora sí podemos, a través de las enseñanzas, de las tasas, podemos calcular, es un análisis de odds ratio, o razón de momios, o riesgo relativo, como lo quieran llamar. Y entonces vamos a escoger a las personas de menos de 20 años como las no expuestas a la edad, y las de más de 20 años pues ya expuestas a la edad, en los grupos de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, etcétera, hasta llegar a los mayores de 80 años. No sé si saben cómo funciona el odds ratio, pero básicamente es comparar las tasas a través de un cociente. Entonces, si calculamos sobre esa base, pues entonces nos vamos a dar perfectamente cuenta que el principal problema es a partir de 60 años. Pero entonces sí hay que llevar un poco de ciencia a la gente, porque a veces se empiezan a dar opiniones así sin todo eso, ¿no? Y no muy bien fundamentadas. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. Bueno, me pareció muy interesante porque los dos antecesores del SARS-CoV-2 fueron el SARS-CoV-1 y el MERS, que es el Middle East Respiratory Syndrome. Y entonces ustedes ven aquí que la mortalidad realmente importante fue en el MERS, sobre todo 34%, y muy alta en el SARS-CoV-2. Y en no es menos 12, es 2.6. En el SARS-CoV-2 es 2.6. Pero entonces, ¿por qué dice eso? Entonces, ¿por qué si hay más mortalidad nosotros tenemos más muertos ahora? Bueno, pues la razón es que no fueron muy transmisibles, o se pudieron controlar y no fueron muy transmisibles. Hubo muy pocos casos, como pueden ver, 8,000 y 2,000, que es nada, contra más de 4 millones que tenemos ahora. Entonces, pues por eso hay más muertes. Hay más muertes porque hay más casos, pero no porque la mortalidad sea mayor. Y bueno, hay muchos medicamentos que se están utilizando. Realmente el único que ha demostrado que tiene acción sobre el virus es el Remdesivir. En investigaciones que se han hecho ha demostrado que tiene un efecto, sobre todo cuando se han hecho comparaciones entre grupos que toman el de Remdesivir contra los que toman placebo. Entonces se ha visto que se ha reducido la tasa de mortalidad y también la carga viral. En la dexametasona también se ha visto efectos, pero solamente en pacientes muy graves que están intubados en el hospital. Por favor, no usen corticoides en pacientes que no están intubados y no están en el hospital, que pueden agravar más. Ahí se encontró que sí había una reducción de la mortalidad con el uso de la dexametasona. Otros se refieren mucho de lo del plasma convalescente, pero la verdad es que es muy difícil entrar en esta tecnología. Se necesita tener todo un banco de sangre para conseguir el plasma y con las suficientes medidas de higiene, etc. Y realmente un plasma de una persona alcanza cuando mucho para 2 pacientes, la mayoría de las veces para un solo paciente. Entonces es difícil hacer este tipo de tecnología y además solamente está aceptada por la OMS como objeto de investigación. Ese es otro de los que hemos visto. Tocilizumab, que empezó a usarse en Francia y ha habido se ha visto algún beneficio en pacientes que requieren ventilador. Pero todos estos son para pacientes muy, muy graves. El que definitivamente no sirve para nada es ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina. Prácticamente tanto la CDC como la OMS la descartaron como posibilidad de tratamiento. La citromicina, bueno, lo empezaron a usar porque en algunos casos in vitro se vio que tenía algún efecto sobre el virus in vitro, pero no es lo mismo in vitro en una caja de Petri que en una persona. Entonces es la única evidencia que hay, realmente no hay una evidencia que demuestre que sirva. Ahora, el problema de muchos medicamentos es que como esta enfermedad se autocontrola, o sea, nos la controlamos nosotros mismos con nuestra respuesta inmune, muchas personas le dan lo que se les ocurre a las gentes y recuerden que el 80% va a estar bien.
le den lo que le den o no le den nada. Y entonces, pues ya ese 80% pues se va a curar, va a estar bien después de 10, 14 días. Y entonces van a decir, no es que me tomé no es que hasta los que dicen que se toman cloro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Uso del cloro, no sé qué. Bueno, entonces, ahí ya estamos entrando como que a la parte mágica, ¿no? Entonces, también esta combinación de antivirales, lopinavir y ritonavir, tampoco ha sido muy útil. No se recomienda más. Este otro antiviral es uno de los nuevos, pero tampoco hay mucha evidencia de que pueda ser útil. La ivermectina, pues tampoco. La OMS dice que se necesita mucho más investigación para ver si realmente es útil o no, pero que no hay mucha demostración de eso. Y este es otro fármaco nuevo que me llamó la atención porque se está probando en México. Es un medicamento que se usa en oncología y que ha demostrado cierta utilidad pero son terapia intensiva o están intubados y que de alguna manera demuestran un poco la reducción de la mortalidad. Bueno, hasta ahí vamos bien. No es... Confírmeme que están oyendo. Estamos oyendo, doctor, perfectamente. Y vamos bien en tiempo. Ok. No sé si vamos bien en tiempo. Todavía falta mucho. ¿Cuánto tiempo falta? Con los 15 minutos más nos quedan 10 minutos, doctor, con los que hablamos de último momento. Bueno, ponme 15, porque si no, no voy a... Ok, le aviso. Bueno, estas son las pruebas diagnósticas. La principal es el PCR, que ven arriba, es una amplificación, un test que amplifica los ácidos nucleicos del virus, del RNA del virus. De eso se trata ese test. Y el de abajo es las pruebas rápidas que salieron para detección de anticuerpos. Y realmente nosotros no usamos para nada las pruebas rápidas de anticuerpos. Hacemos pruebas de PCR porque lo queremos saber si una persona realmente es portador del virus o no. Y si ustedes ven este cuadro, esta es una investigación interesante, donde se compararon las pruebas y resultó que el PCR, o test que busca ácidos nucleicos, es la prueba de oro, es el gold standard, y su precisión es muy alta, es más del 90%, y su sensibilidad entre el 92 y el 95%. En cambio, las pruebas rápidas, pues, están entre el 30 y el 80%. Eso es, cualquier prueba que esté por abajo del 80% realmente no es muy útil. Y si está en un 50%, pues es un volado. Y si está en 30%, es que no sirve para nada. De hecho, un caso muy famoso de España, cuando tenían la mayoría de los casos en la primera oleada, que mucha gente se empezó a quejar de las pruebas rápidas y cuando hicieron el análisis vieron que no servían para nada. Entonces, un montón de miles de pruebas que le habían comprado a Corea y a China, pues se las devolvieron porque no servían para nada. En Latinoamérica me han dicho ya que hasta en las misceláneas venden pruebas rápidas. Entonces, muchas de esas pruebas rápidas ni siquiera tuvieron mucho tiempo para hacer investigación y realmente conocer su sensibilidad, su precisión, su precisión. Y nada más han salido al mercado por emergencia y les dejan que las puedan vender y todo eso. Pero realmente no son muy útiles. Yo no les recomiendo mucho. El PCR es esto que ustedes ven aquí. Este es un PCR. Y el PCR funciona. Ustedes colectan las muestras de garganta, de orofaringe, a través de la nariz y de la boca. Las ponen juntas en un tubo. Este tubo se pasa a este equipo. Este proceso, según el paso del proceso, puede ser manual o se puede hacer con equipo automático. Esto lo hacen con equipo automático. Nosotros estuvimos a punto de comprar este equipo en Procter & Gamble. Vamos a poner uno en México y uno en Brasil. Pero como de repente empezó a haber ya abundancia de pruebas y nos prometieron que nos iban a entregar resultados en 24 horas de los laboratorios, pues ya decidimos no comprar. Pero lo que hace aquí es la extracción del virus. Extrae el virus de aquí. Y ya que tiene el virus aislado, pues lo pasan acá. Este es el real-time PCR, que es lo que hace es reproducir al virus millones de veces. Ese virus que encontraron acá, lo reproduce acá. Obviamente, si no hay virus acá, pues no se reproduce nada acá. Entonces, encontraron el virus, se reproduce acá. Se reproduce mucho y ya con este software que compara los ácidos nucleicos del virus que ya se conocen con los que están ahí presentes, pues ya dice, sí, aquí hay presencia de virus. Entonces ya sale positivo. Básicamente así funciona el PCR, es una prueba muy confiable, de muy alta
especificidad. Y también depende de la especificidad de dónde tomen la muestra. Esta investigación dice, por ejemplo, que en la orofaringe la sensibilidad es del 56%, en la nasofaringe atrás del 76%, y si toman las dos muestras juntas, pues llega hasta el 84%. Lo único que la supera esto es que hagan un lavado bronquial, pero pues eso no va a ser. Y bueno, también las pruebas de ELISA son buenas. No las rápidas, pero las pruebas de ELISA son muy exactas. Desafortunadamente en México no se permitieron hacer pruebas de ELISA. Las empezó a hacer el ABC y luego le prohibieron que las hiciera y por cuestiones políticas. Y que no lo liberara COFEPRIS, pero ya lo liberó COFEPRIS, ya se pueden hacer pruebas de ELISA para el tipo de SARS-CoV-2. Y cuando salieron, nosotros teníamos, por cierto, una vez en Brasil por alguna razón, pero nunca se pudieron conseguir los reagents, los reactivos que son estos, que decían que hacían la prueba mucho más rápido. Y lo que hacen estos equipos es que ven parte del RNA, pero no muchos ácidos nucleicos, entonces tienen rangos de error. Y lo que sí es la respuesta es muy rápida. Y los acaparó Trump mucho tiempo, pero ahorita ya están viniendo a México, sobre todo de Abbott, ya está viniendo a México, y lo están intentando hacer. Pero la literatura que yo he leído es que realmente no son tan necesarios. Y estas son las pruebas rápidas, estas son las pruebas rápidas que ustedes conocen. Pero el problema de las pruebas rápidas es que nosotros en el PCR lo podemos encontrar el virus desde las primeras semanas, pero si nos vamos a los anticuerpos ya son realmente positivos como a los 10 días de que está el virus adentro. Entonces, pues ya para qué quieren. El IgM, por ejemplo, más o menos como a los 7 días, y el IgG, que es la respuesta a largo plazo, pues está como después del día 20. Entonces, realmente, ¿para qué hacer esas pruebas? Lo único que les voy a decir es si alguien ya quedó inmune o no quedó inmune. Pero ¿para qué quieren esa información? Lo que nosotros queremos saber es si el virus es transmisible en ese momento o no. Pero sin embargo, hay gente, yo no he encontrado de veces veo cosas que digo, ay, no, pues, que les venden pruebas rápidas masivas a las empresas y se van y se las hacen. Digo, ¿para qué? Es que para ver si están infectados. No te va a dar un infectado el virus esté transmisible porque hay una seroconversión. Y para que estos anticuerpos se manifiesten es que ya acabaron con el virus. Entonces, probablemente un PCR no te va a hacer. Luego hasta los mandan a hacer un PCR después de que encuentran una prueba rápida positiva. ¿Para qué si ya hubo seroconversión? O sea, hacen cada cosa. Entonces, realmente la prueba de oro sigue siendo la PCR y las pruebas rápidas, pues, yo no sé para qué. Como les decía, hay una seroconversión y en la seroconversión pues, hay una caída del virus. Una vez que el IgG y IgM empiezan a crecer, pues el virus empieza a desaparecer. No sé. Y hay otros nuevos sistemas que están utilizando, por ejemplo, este está enfocado a la nucleocápside. Por eso es importante entender todos los antígenos del virus, porque diferentes pruebas van enfocadas a diferentes antígenos del virus. Estas dos están enfocadas en encontrar la proteína de la nucleocápside. Este otro es uno que nosotros estamos ensayando ahorita, se llama de terahertz. Terahertz son radiaciones electromagnéticas que están en el campo electromagnético, que tienen una parte del infrarrojo y una parte de las microondas. Por ejemplo, de este lado están todas las ondas de radio. Y al estar aquí en medio, tienen tanto características fotónicas como electrónicas, y eso hace que puedan poder, a través del índice de absorción y del índice de difracción y del coeficiente de absorción, pueden determinar por cromatografía cuál es una sustancia, por ejemplo, que hay una comparación de glucosa contra de fructosa y las pueden identificar perfectamente. Entonces, lo que se está haciendo es con esta prueba tratar de identificar algunos antígenos del virus, como por ejemplo la glucoproteína. Este es el equipo y así nosotros ya estamos adquiriendo. Estos equipos sí los vamos a tener, muy probablemente estamos en el proceso de comprarlo. Y también una cosa que deben de tomar es que el virus puede mutar. No es tan mutar, no muta tanto como el de la influenza, pero sí muta. Una de las mutaciones importantes fue en
en la glucoproteína S. Esta glucoproteína S, que era la D614, se encontró muy al principio en forma abundante, pero luego ya no se encontró tanto esta, sino se encontró la nueva, que es la GK614, y resulta que esta es mucho más transmisible que la previa. Y bueno, luego les pido ya regresar a los pacientes a trabajar después de que fueron infectados. Y tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud dicen que los pueden regresar a trabajar. Antes decían que tenían que tener 2 pruebas negativas para poder regresar a trabajar. Eso ya no es cierto. Ahora dicen que tienen que ser 10 días después de que se iniciaron los síntomas, más 3 días. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Más 3 días sin síntomas y sin tomar medicamentos. Si son sintomáticos, si son asintomáticos, son 10 días después de que se les tomó la muestra por un test positivo. Y aquí ven ya la detección viral. ¿Por qué? Porque el virus desaparece. El virus, los PCRs pueden seguir saliendo positivo muchas semanas después, pero es porque quedan restos del RNA dentro de las células. Ustedes van a seguir viendo positivos, pero ya no son positivos. Yo voy a terminar porque ya entraron las otras cosas. Y lo mismo que encontraron la Organización Mundial de la Salud, lo encontró el CDC, y llega a la misma conclusión. 10 días después del inicio de los síntomas son suficientes. ¿Por qué? Porque después, aunque sigan apareciendo, el completo ya no es transmisible, ya se hicieron cultivos, etc. Y se demostró que no está tan fuerte, que está subiendo por ahí. Entonces, nada más esto. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Ya nada más fue Bueno, otro día les platico del comportamiento de la pandemia global y de las vacunas. Entonces, Doctor, muy interesante como siempre, desde todo un enfoque global y como siempre, basado en evidencias, que siempre es lo que nos ha enseñado. Sí, no sacar PCRs después de una prueba rápida, definitivo. Muchísimas eso gracias, es lo que te doctor. deja, eso es lo que te deja el doctorado. ¿Mandé? Eso es lo que te deja el doctorado. Si no aprendes a usar la información científica, pues te Así hacen tal es, con el doctorado. así es, Bueno, así déjenme es. decirles que hay tres lugares donde yo aprendí esto. Uno es cuando estudié en el IPADE, Alta Dirección de Empresas, porque ahí trabajas a través de los casos. Y tú tienes que basarte en la información de los casos. Y a veces tú dabas opiniones. Y te decía el profesor, ¿y dónde dice eso? Pues no dice, pero yo Ajá. supongo. No suponga. Lo dice el caso, no lo dice. Esa fue la primera. Y la segunda fue cuando trabajé con los gringos. Que ahí más vale que si vas a hablar de algo, sepas muy bien de lo que estás hablando. Si hablas tonterías, pierdes la credibilidad. Y una vez que pierdes la Claro. credibilidad con los gringos, ya te moriste profesionalmente. Y la tercera fue en el doctorado, donde si tú vas y hablas de cosas que no están bien fundamentadas, pues te hacen. Correcto, doctor. Coincido con usted. Muchísimas gracias, doctor, Bueno, por pues muchísimas gracias.